hizo la presentación de unos estados financieros. Los estados financieros son de la empresa Sedimex SAS, NIC 811-8007-114-6. Empezamos con el balance general comparativo a diciembre 31 de 2015 y 2016. Entonces, ¿qué quiere decir? Y cifras expresadas en miles de pesos. Cuando dicen cifras expresadas en miles de pesos, quiere decir que este señor que aparece aquí, a los números que ustedes aparecen aquí, legalmente le deben agregar ¿cuántos ceros? Les deben agregar los ceros que tiene el número 1000. Entonces, para este caso, caja y bancos, quiere decir que este señor, el valor al momento de agregar este número viene siendo 1.374 millones de pesos. Y ahí aparece como 1.374.000. Eso pues lo hacen para que los números no queden tan grandes y eso pues se permite en la contabilidad que uno exprese las cifras en miles de pesos. Entonces aquí vemos que el balance, vamos a ponerlo más pequeño, está conformado por unos activos, aparece el año 2015 y 2016 y aquí aparece una nota. ¿Cómo así una nota? Porque bueno, no alcanzamos a ver esto en clase, pero por eso aquí se lo incluyo. En las notas a los balances generales, como cuando ustedes hacen una, cuando ustedes están haciendo un proyecto y hacen una cita, es decir, ustedes especifican en la nota una aclaración de lo que es caja y banco, una nota para inversiones, una nota para cuentas por cobrar y una como ustedes se dan cuenta en cada una de estas hay unas notas. Entonces bueno, entonces aquí el balance general pues empieza con sus activos, está 2015-2016, están las notas, después está el activo, se divide en dos, el activo corriente y el activo no corriente y el total del activo. Continuando el balance con los pasivos, aquí están todos los pasivos corrientes inicialmente, después los pasivos a largo plazo que son los no corrientes y el total de los pasivos, y por último está el patrimonio. Dense cuenta que estos balances aquí están firmados por el representante legal, la contadora y el revisor fiscal, porque las empresas, dependiendo los socios y los activos, perdón, dependiendo los activos y la constitución, necesitan que los balances sean firmados también por el revisor fiscal. Entonces, ya este es el balance general. Después continuamos con el estado de resultados. Prácticamente vamos a utilizar estos dos. Aquí hay varios estados para que les queden a ustedes allí como información, pero solamente para el ejercicio vamos a utilizar lo que es balance general y estado de resultados. Entonces, des en cuenta que mire, aquí parecido al que hicimos el ejercicio, empezamos por los ingresos por servicio, después le quitamos los costos y aquí están los 2 años, tanto 2015 como 2016. Nos da la utilidad bruta, después le quitamos los gastos de operación, los gastos de operación que están constituidos en dirección administrativa, dirección de venta, gastos operativos, y me da la utilidad operacional. Acá le incluyo otros ingresos aquí. Desen cuenta que acá cuando nosotros lo hicimos, todos los ingresos los incluían en la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el modelo pues que uno utiliza. No quiere decir que aquellos sean, como yo les decía en clase, uno utiliza el modelo que más, de pronto el software contable que yo lo tengo, ya lo tiene estipulado así y al momento que me da el estado de resultados, pues me lo da así. Los otros ingresos que tiene la empresa, que no son los operacionales, los incluyen acá. Después me da la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta después de impuestos. Esta ya es una utilidad que colocan aquí por acciones. ¿Qué quiere decir? Que por cada acción, esa no la habíamos visto anteriormente, pero esto esto es a manera informativa, que las utilidades que tienen por cada una de las acciones. Después acá viene siendo un estado de cambios en el patrimonio, que es bueno que ustedes lo vean a manera de información para que también lo conozcan, que palabras más, palabras menos les va a decir
cómo ha cambiado el patrimonio de la empresa. Aquí ya entonces depende de todas esas cuentas que pertenecen al patrimonio. Continuando, después está el estado de cambios de situación financiera, que prácticamente viene siendo un ajuste o un estado financiero parecido al balance general, pero incluye lo que es las utilidades netas, capital de trabajo. Este no lo vimos en clase, pero es bueno que ustedes lo analicen. Pero, sin embargo, las preguntas no están incluidas de eso. No están incluidas según esto. Y el estado de flujo efectivo, que si alcanzamos a verlo, pero solamente como información, como teoría, para que ustedes vean cómo se compone el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo se empieza con lo que me representa es cuánto tengo yo en efectivo en la empresa. Dense cuenta que ustedes aquí, todos estos vienen siendo, la utilidad viene siendo efectivo, cambios en el efectivo, cómo disminuye, cómo aumenta, para que ustedes tengan la oportunidad de analizarlo. Y después de todo esto viene algo que se llama nota a los estados financieros. Las notas a los estados financieros se le piden a los contadores que hagan notas a los estados financieros para entender mejor el balance. ¿Cómo así? Si yo en el balance allá digo, se cuenta que la nota primera dice ente económico y objeto social, porque cuando me presentan los balances decían Sedimec SA, SAS, pero des en cuenta que pasa algo, que yo solamente con el nombre no sé el objeto social de la empresa. Entonces acá te dice cuándo se constituyó, cómo se constituyó, en qué año, la misión, la visión. Entonces si yo leo esto, pues yo ya tengo un panorama más lógico de lo que hace la empresa, las políticas contables que utilizan, y continúan las notas las notas, como ustedes vieron allá. Entonces las notas empiezan a expresar lo que significan cada uno de las cuentas: disponible, inversiones. Ustedes ven acá la cuenta de deudores. Si ustedes se van a cada una de estas notas aquí, cuando veíamos el estado, ahora lo vemos inicialmente, lo vemos nuevamente. ¿Qué quiere decir? Esto es una explicación que se hace a cada una del estado financiero que ustedes ven acá. El estado financiero, mire, ustedes ven acá, inversiones está en 1790, 930 en el año 2015. Pero entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy para inversiones. Está buscando. Inversiones. Obligaciones financieras, diferidos. Inversiones, miren, aquí me explica en qué consisten las inversiones. Aquí dice, por ejemplo, entonces tenemos dos clases de inversiones que tienen ellos. Los derechos fiduciarios, que son inversiones que ellos hacen en fiducias, que son productos que tienen los bancos, y en acciones. Entonces, estas son explicaciones que uno le hace a cada uno de. Entonces, las notas es para que ustedes como futuros administradores de empresas, en el sector salud, a ustedes les van a dar estos balances generales así, para que ustedes los lean, los interpreten, los deduzcan. Y mire, porque ¿qué es lo que hace el contador? El contador hace es la parte operativa. Él lo que hace es, listo, yo procesé toda la información y al final obtengo este producto. ¿Y el producto qué es? Este que ustedes ven aquí. Entonces, las preguntas que se le hacen precisamente es para uno saber leer el balance general, que ustedes cuando vean un balance general sepan qué es el balance general, qué es el activo,
qué viene siendo el activo corriente, qué viene siendo las inversiones, qué viene siendo las cuentas por pagar, qué viene siendo los inventarios, los diferidos, todo eso que fue prácticamente lo que vimos en contabilidad. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Bueno, entonces ahora sí vamos a las preguntas del taller. Entonces, como lo decía, el taller lo vamos a hacer en grupo de 2. Ojalá lo hagan el día de mañana. Entonces aquí, teniendo en cuenta los estados financieros de los años 2015 y 2016 de la empresa Cedimed SAS, cuyo objeto social consiste en la prestación de servicios de ayudas diagnósticas en el área de imagenología y laboratorio clínico. Resolver las siguientes preguntas, hacer los análisis según sea el caso para los años 2015 y 2016. Es decir, siempre la pregunta está hecha para los 2 años. La primera pregunta es mencionar con qué documento fue constituida la empresa, fecha y objeto social. Esto está en lo que vimos anteriormente en la nota número 1 del balance. En la nota número 1 está esta información que ustedes van a colocar ahí. Segunda pregunta, ¿cuánto representa porcentualmente las cuentas caja, banco, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios diferidos respecto al activo corriente? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presten atención. Entonces, lo que tengo que hacer es, la pregunta que me están haciendo es, ¿cuánto representa porcentualmente la cuenta caja y bancos? Entonces, yo tengo que ver qué porcentaje del activo corriente me representa la cuenta caja y bancos, inversiones, la cuentas por cobrar, inventarios diferidos, respecto a cuál. Entonces yo voy, el total va a ser el activo corriente. Entonces yo tengo que dar un valor, lo que representa tanto en el 2015 para el 2016, cada una de estas cuentas sobre el activo corriente. Eso es fácil, eso es dividir y multiplicar por 100. ¿Comprendieron esa parte ahí? Me están preguntando. No. Otra vez. Dice, ¿cuánto representa porcentualmente la cuenta caja, caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios diferidos respecto al activo corriente? Entonces prácticamente ustedes ven este balance que lo tenemos aquí. Entonces lo que me están diciendo es que el activo corriente, si ustedes analizan, es la suma de todo esto que aparece aquí, de todas estas 5 cuentas. Entonces, ustedes prácticamente lo que yo les estoy preguntando es que me den el porcentaje de caja y bancos, el porcentaje de inversiones, el porcentaje de cuentas por cobrar, el porcentaje de inventarios y el porcentaje de diferidos respecto al activo corriente. ¿Cómo hallo eso? Cojo cada uno de estos números, lo divido sobre el activo corriente y lo multiplico por 100. Hay que hacerlo para los 2 años. Listo. Tercera pregunta. Facilita. Organice de mayor a menor el valor cómo está conformado el inventario corriente de la empresa. Entonces aquí lo que tengo que hacer es irme a las notas. Ustedes aquí en el balance solamente le aparece aquí inventarios. Pero entonces me tengo que ir a las notas y en las notas me va a decir cómo está organizado. Entonces ya ahora cuando ustedes vean las notas, pues ahí van a analizar cómo está organizado y solamente lo que les estoy pidiendo es que me lo organicen de mayor a menor. Listo. Eso prácticamente es transcribir ahí. Cuarta pregunta. ¿Qué representa el rubro de deudores en el balance general para la compañía? ¿Y cómo fue la variación de un año a otro? Este también me voy a ir yo a las notas donde dice deudores. Entonces aquí me voy a las notas donde dice deudores, que representa prácticamente es esto que dice aquí. Y miren, tienen que leer bien la pregunta. ¿Y cómo fue la variación de un año a otro? Entonces, ¿cómo hago la variación? Me tengo que ir
al balance donde dice deudores. ¿Y cuál es la cuenta de deudores? ¿Quién me dice? La cuenta de deudores es la misma cuenta de cuenta por cobrar. ¿Cuál? No, cuentas Cuenta por cobrar. Ajá. por cobrar. Entonces me dice cómo fue la variación. Es decir, yo les hago un ejemplo. Si ustedes hoy se ganaron 100, el día de ayer se ganaron 100 pesos y el día de mañana, el día de ayer se ganaron 100 pesos y el día de hoy se ganan 110, entonces la variación absoluta fue de 10 pesos. La variación en porcentaje fue del 10%. ¿Cómo se saca la variación? Ustedes cogen el mayor menos el menor, es decir, el año 2016 menos el año 2015 y dividen sobre 2015. Pero ahí mayor no es el año 2015, no es No, mayor pero ahí. cuando yo digo, perdón, el año mayor, cuando hablo el Ahora último, sí, ahora sí. exacto, porque ahí entonces en ese caso la variación te va a dar negativa. Que las cuentas por cobrar se disminuyeron, quiere decir que ellos hicieron un buen cobro de sus cuentas. Entonces, digamos que voy a hacer la variación de bancos. Entonces, la variación de la cuenta banco es el año 2016 menos el año 2015 sobre cuál? El año 2015. Porque yo siempre cuando hago una variación parto de el año inicial, que en este caso para el ejercicio es 2015. Eso está facilito ahí. Bueno, punto número 5. Grafique la proporción que existe en cada uno de los 2 años entre activo corriente y activo no corriente, es decir, total del activo. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Voy a ver cómo está constituido el total del activo y voy a graficar el activo corriente y el activo corriente y el no corriente en un grafiquito ahí. Si no tengo Excel, lo hago a mano. Eso no tiene ningún, solamente va a tener 2 variables y ponerle su porcentaje. Punto número 6. Determine el porcentaje. Este es parecido al punto número ¿cuál? Que hayamos porcentaje. Bueno, determine el porcentaje Al 2, al 2. al 2. Exacto. El mismo prácticamente 2. Determine el porcentaje respecto al pasivo corriente de cada uno de los componentes. Obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar. Prácticamente es el mismo 2, pero para el pasivo. El punto número 7. ¿Cuánto fue la variación absoluta y porcentual de los resultados del ejercicio de 2015 y de 2016? Entonces yo tengo que ver cuál fue el resultado del ejercicio de 2015-2016, hacer la diferencia y hacer la variación porcentual. El punto número 8. Este punto número 8 ya en el estado de resultados. Pregunta, ¿cuál fue la variación de las ventas y cuál fue la variación de los costos de servicios? Estas variaciones me las hacen absolutas y en porcentaje. Punto número 9. ¿Cuál es el porcentaje que representan los impuestos por respuesto? ¿Cómo es esa absoluta? ¿Cómo es? Por ejemplo, si pasó de 100 a 110, es la diferencia. 110 menos 100, ya. Es decir, la mayor menos menor. Bueno. Punto número 9. ¿Cuál es el porcentaje que representan los impuestos con respecto a los ingresos por servicio? Yo tengo que sumar los impuestos que tengo ahí en el estado de resultados y lo que me dé lo tengo que dividir sobre los ingresos por servicios. Lo que me dé lo multiplico por 100 y ya me da ese porcentaje. Y punto número 10, ¿cuál es el porcentaje de la utilidad neta antes de impuestos con respecto a los ingresos por servicio? Es similar a la 9, sino que prácticamente yo lo que le quiero saber es que para que ustedes evidencien que esa empresa, la utilidad neta prácticamente ya es lo último, lo que uno le queda después que pagó impuestos y pagó costos y gastos. Prácticamente ya es esa la que le queda. Entonces, para que ustedes evidencien en esta clase de negocios ese porcentaje que ganan los socios
después de los ingresos por servicio. Y los ingresos por servicio vienen siendo que las ventas. Esta viene siendo el taller. Ese taller es bastante práctico. Yo pienso que de pronto si lo empiezan a hacer ahora, de pronto hasta lo terminan en 1 hora, hora y media. Y ya salen de eso. Entonces, Profe, la calificación del que hicimos anteriormente no la ha mandado por correo, como usted siempre la manda. claro, yo todavía se las debo. Ah, ok. Enseguida las tenga, se las envío. Bueno. Profe, y este video tú lo puedes mandarlo al grupo para tenerlo ahí Sí. de guía, para no andar preguntando tanto. Sí, claro. Ay, sí. Entonces dejo de grabar. Ya dejo de grabar ya. Sí, yo pienso que sí, porque ahí está la explicación. Sí, claro. Sí, Se lo profe. supe tú. Bien explicadito ahí.